Y como no consideramos cuál es el valor que se cancela por este derecho de vivir en democracia, los diferentes países siempre hubieron las inconformidades. Y el vencido, si podía salvar su vida, escapaba para refugiarse en algún país vecino. Se tomaba la molestia de enviar, delegar a personas de respeto, a personas que tengan su honra, aunque un color quede en la fachada, pero hay otros colores que quedan en el fondo, al cual no se lo puede visibilizar. El voto, que es el documento oficial para que una persona llegue a ocupar una dignidad, nosotros los electores no valoramos un derecho que no está siendo derecho. Un derecho que nosotros, los votantes, y no queremos nosotros con esto denigrar a ninguna de estas profesiones o ocupaciones. No, de ninguna manera. En un mundo donde las urnas es el pulso de la voluntad popular y la voz de cada ciudadano resuena en cada papeleta, surge una pregunta. ¿Cuál es el precio de este privilegio? En este reportaje nos adentraremos en el precio de vivir en democracia. Un precio que va más allá de lo económico, lo social o lo moral. Por lo cual les invito a que me acompañen en este recorrido para que juntos podamos descubrir cuál es la cifra de esta fundamental inversión de nuestro futuro colectivo desde el punto de vista público. ¿Cuántas veces hemos dicho vivimos en un país libre y democrático? El tiempo de la esclavitud quedó atrás. Yo en lo personal he dicho, aquel señor que está en el parque central del cantón Santiago de Píllaro, un día nos hizo libre, refiriéndome a José María Urbina, que como presidente de la República abolió la esclavitud aquí en el Ecuador. Pero la gran pregunta es, ¿y cuál es el precio que pagamos los ciudadanos por ese derecho de vivir en democracia? Todo tiene un precio en la vida. Alguien diría, nada es gratis. Todo tiene un precio, todo tiene un valor. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no consideramos cuál es el valor que se cancela por el derecho de vivir en democracia. Y como no consideramos cuál es el valor que se cancela por este derecho de vivir
en democracia no valoramos lo que tenemos. Haciendo un poco de memoria y yendo un poquito a la historia, los antiguos gobernantes se posesionaban en los cargos por la ley de el más fuerte. En el tiempo de las revueltas, las guerras, en los diferentes países siempre hubieron las inconformidades de sus gobernados hacia sus gobernantes, y de entre los gobernantes muchas veces también no estaban de acuerdo, y no faltaba uno que se rebelaba contra la autoridad vigente y se armaba el conflicto. El vencedor quedaba en el poder y el vencido, si podía salvar su vida, escapaba para refugiarse en algún país vecino, porque en su tierra natal su vida tenía un precio. Así, por lo menos aquí en el Ecuador, cuántas revueltas que se dieron a través de la historia, y el vencido quedaba gobernando. Quiero decir, el vencedor quedaba gobernando y el vencido, algunos escaparon, otros lo pagaron con su propia vida. Si hablamos nosotros del vencedor, ahora el vencedor se encontraba en el poder y debía de poner a sus colaboradores, es decir, a la gente o las personas que estaban más cercanas a él, era a quien se le designaba, a quien se le delegaba tal o cual comisión, tal o cual servicio. Este personaje llegaba a cierta localidad a donde había sido enviado, y allí establecía sus normas, establecía sus leyes conforme le había ordenado su inmediato superior. El pueblo en sí no tenía otra opción sino acatar la disposición de aquel vencedor que ahora está gobernando a la nación. También no es menos cierto mencionar que estas personas que eran delegadas a cumplir tales o cuales funciones en determinados pueblos o en determinadas comunidades, aunque eran puestas a dedo,
Eran personas de una índole honorable. Es decir, que el personaje vencedor se tomaba la molestia de enviar, delegar a personas de respeto, a personas que tengan su honra, que tengan su honorabilidad delante del pueblo a quien él va a estar guiando y representando a el vencedor de este momento. Para unos no era difícil aceptar aquello. Los que querían estar en el gobierno siempre ponían resistencia, y aunque muchas veces no lo hacían de una forma manifiesta, pero en su interior, y como se dice en el ardor popular y en voz baja, siempre se estaba comentando las inconformidades, y cuando había la oportunidad se le podía hacer llegar un comunicado al vencedor de que su delegado no está cumpliendo lo establecido y que el pueblo o que la comunidad no está de acuerdo con la forma de ser, con la manera de actuar y entre otras cosas que se sabían pues argumentar con la finalidad de removerle a este enviado de aquel puesto, muchas veces por envidia o por diferentes razones que existe en el ser humano. Pero todo tiene un precio. Nada es gratis. Dejando en este caso las guerras, se llegó a establecer que lo más justo para un país, que lo más justo para una nación, para una comunidad, es el derecho de que se pueda vivir en democracia. Porque se pintó la democracia como la solución, como que al vivir en democracia se acabaron los problemas, que al vivir en democracia ya llegamos a la tierra prometida, que al vivir en democracia hemos atravesado el desierto, que al vivir en democracia ya existe un nuevo estilo de vida. En cierta manera es así, pero no siempre lo que se pinta
se puede ver del color como se lo pinta, sino que muchas veces, aunque un color quede en la fachada, pero hay otros colores que quedan en el fondo, al cual no se lo puede visibilizar con facilidad. Esto es lo que no hemos visto de el precio de vivir en democracia. De que sencillamente se nos manifestó que al vivir en democracia todos tenemos derecho. Al vivir en democracia todos somos iguales, no hay diferencia con el uno ni con el otro, que al vivir en democracia todos tenemos las mismas oportunidades. Pero vaya usted a saber si es que esto se cumple o si que esto es así. Pero quiero compartir con ustedes, mis amigos, no por ir a haber estudiado en tal o cual universidad derechos políticos, sino que quiero compartir con ustedes, mis amigos, en base a nuestra experiencia, en base a los diferentes gobiernos que Dios ha permitido que su servidor, tenga la oportunidad de poder ir experimentando con cada uno de ellos y en diferentes edades. De lo que tengo uso de razón, en cuanto a la vida política se refiere, aquí en nuestro país, lo que me queda claro desde el gobierno del general Guillermo Rodríguez Lara, que tiró el tacho, la basura, podríamos decir, a la democracia. Porque tanto las fuerzas militares como el pueblo en sí ya estaba cansado de la forma de cómo nos guiaban, en este caso, los gobernantes establecidos a través de una democracia. Me queda a mí claro de que en el tiempo de que se decía de la dictadura militar, por lo menos en nuestro país, no se escuchaba de la corrupción como en estos últimos años se escucha. De lo que yo me recuerdo, y también narra la historia, de que en ese entonces no teníamos petróleo, vivíamos
del banano, de la pepita de oro, del cacao, entre otros minerales que también se tenía aquí en el país, pero en base a los impuestos y al esfuerzo del pueblo, en algo se pagó la deuda externa. El país daba sus primeros pasos en cuanto a la electrificación eléctrica se refiere. Se descubrió lo que es el petróleo y, al decir de muchos, se comentaba que con el hallazgo del petróleo el Ecuador dejaba de ser un país tercermundista y que ya aspirábamos mejores días para cada uno de los ecuatorianos. Pero qué equivocados hemos estado. ¿O cuál es el problema de nuestro país? Porque si en el tiempo del cacao, del banano y de los otros productos que exportábamos, logramos pagar algo de la deuda externa, y con el boom del petróleo, mejor, el país vive más endeudado. Vive más endeudado no porque seamos pobres, no porque seamos mendigos, vive más endeudado porque nuestros gobernantes no saben guiar a nuestro país. Pero antes de hablar o meditar sobre los gobernantes, mejor quisiera reflexionar sobre los gobernados. Porque es más fácil echarle la culpa a los gobernantes sin reflexionar que la primera mea culpa es de los gobernados. Digo que de nosotros los gobernados porque somos nosotros quienes elegimos a nuestros gobernantes. Y allí está el problema del precio de la democracia. De que nuestro país, nuestros cantones, nuestras provincias, no saben elegir a quienes les van a gobernar. Digo que no se sabe elegir porque el voto, que es el documento oficial para que una persona llegue a ocupar una dignidad, nosotros los electores no valoramos aquel documento. Muchos llegan a las urnas sencillamente porque es obligación, porque se necesita la papeleta de votación para ir a hacer tal o cual trámite. No se llega a las urnas con una conciencia ciudadana, sino que llegamos a las urnas
muchas veces con una actitud egoísta, porque voy a votar a favor de fulano de tal porque visitó mi barrio, porque el fulano me hizo de sonreír, porque el fulano me regaló una cajita de fósforo, porque me dio un pollito, y así pudiera seguir enumerando el egoísmo que tenemos nosotros como ciudadanos cuando nos acercamos a las urnas a ejercer nuestro derecho al voto, nuestro derecho a vivir en democracia. Un derecho que no está siendo derecho. Un derecho que nosotros, los votantes, lo hemos torcido. Porque pensamos primeramente en nuestro egoísmo personal. Voy a votar por fulano de tal porque esto de aquí me puede beneficiar. Porque lo de acá me puede beneficiar. Me puede beneficiar. No es que puede beneficiar a la comunidad, al cantón, a la provincia, al país. No. Pensamos de una manera egoísta. Lo que me puede beneficiar. De pronto, una fuente de trabajo. Entre muchas otras cosas que podemos mencionar. Pero todo aquello es que nos lleva y nos ha llevado a que el país, y de allí podemos ir mencionando provincia, cantón, parroquia, comunidad, y cada uno de estos espacios, porque actuamos de una manera egoísta, de que nosotros no analizamos al personaje, de que nosotros no estudiamos a la persona o a las personas que están de candidato, sino que solamente pensamos en nuestros intereses. ¿Y qué podríamos decir de los candidatos? De que, como dije anteriormente, en el tiempo de las revueltas, el vencedor designaba a sus colaboradores, aunque eran puestos a dedo, pero debían cumplir ciertas características, como el don de gente, tener una conducta intachable, que sea reconocido y respetado dentro de la comunidad, parroquia, cantón o provincia, entre otros requisitos.
Pero ahora, como estamos en democracia y como todos tenemos derecho a elegir y ser elegidos, hoy en día cualquiera es candidato. Alguien dijo por ahí, zapatero a tu zapato. Pero qué tan bajo hemos nosotros caído, que cuando se inicia una campaña política, empezando por los partidos políticos, no buscan a personas y personajes que vayan a cumplir una función con dignidad para la cual pueden ser electos, sino que buscan a cualquiera que sea conocido. Y ustedes no me van a dejar mentir que hemos tenido futbolistas que han llegado a la asamblea que no han podido ni leer, peor, expresarse. Hemos tenido nosotros de todo tipo de gobernantes. Ya mencioné futbolistas, músicos. Y no queremos nosotros con esto denigrar a ninguna de estas profesiones o ocupaciones. No, de ninguna manera. Porque cada una de estas profesiones y ocupaciones son parte de nuestro entorno, son parte de nuestro orgullo nacional. Lo que queremos es darnos a entender de que si una persona, por ser conocido, podríamos decir ahora, en las redes sociales, eso no le da el derecho o no le da la capacidad de que está en óptimas condiciones para poder liderar una comunidad, una parroquia, un cantón, una provincia o un país. De ninguna manera. Zapatero a tu zapato. El problema está en que, como dije anteriormente, los partidos políticos buscan a personas que sean conocidas. Porque he allí también otro problema, que aún los partidos políticos o movimientos políticos no hacen escuela política, sino que se reúnen para el momento y, como quien dice, a pescar a río revuelto. Y si logramos convencer a los electores, ya iremos ya cómo hacemos. Pero no porque se tiene armada una verdadera estructura política. Por eso son hasta los famosos camisetazos, que antiguamente se tenía, digo usted, ideales. Los candidatos tenían ideales. Hoy en día los ideales se han perdido. Hoy en día lo que hay son los intereses. Y por poner un ejemplo, una amiga mía llegó
de asambleísta por Pachacuti. Pasó un tiempo y estuvo en el movimiento del difunto, se me escapa el nombre, Villavicencio. Después le vi que estaba por el Partido Social Cristiano. Yo terminé confundido. Digo, bueno, ¿y los ideales? Pachacuti tiene una línea. Villavicencio, otra línea. Y Social Cristiano, otra línea. ¿Dónde están los ideales? ¿Dónde están los principios? Pero no, ¿qué principios? Aquí lo que hay es el interés de tener alguna bandera con la cual me cobije para poder llegar a ocupar tal o cual dignidad. Pero estos son momentos para la reflexión. Un médico, para ser médico, ya estudia ciertos años. Y aparte de graduarse de médico y hacer la rural, después va a especializarse en tal o cual materia para poder cumplir a cabalidad una responsabilidad. El banquero también estudia, el ingeniero también lo hace, o sea, cada uno en su materia. El problema está que para dirigir al país no se estudia. Y a los que estudian, nosotros los electores no lo elegimos, sino que nosotros elegimos de una manera egoísta. Y este es el precio el cual estamos pagando cada uno de los ecuatorianos. El precio de vivir en democracia está sumamente elevado, que ya no sé si vendiendo al país avanzaríamos a pagar todo lo que estamos debiendo, porque cada gobierno en diferentes latitudes se escucha que si no es una cosa, es otra. Alguien dijo por allí que si pudieran ponerle llantas a las instituciones públicas, fueran capaces de ponerle llantas e írselas llevando. Porque aunque hay más leyes, también cada día hay más trampa. Y como somos latinos, el latino es vivo, diríamos pícaro, ya por naturaleza. Y nosotros, viviendo en un país rico, somos pobres. No porque seamos pobres, sino que somos pobres porque no se sabe administrar bien toda la riqueza que tenemos en nuestro país. Mientras nosotros los electores no cambiemos de idea y sepamos elegir bien a nuestros gobernantes, este país, esta provincia, este cantón, esta parroquia, esta comunidad, caminará como el cangrejo. Solamente la única diferencia que lo están haciendo un poco más rápido para reflexionar. Pero mis amigos,
Si te interesa saber cómo se puede hacer, ejercer un gobierno diferente, te invito a que veas el siguiente video. ¿Cómo hacer un gobierno diferente? ¿Cómo ejercer un gobierno distinto? Hasta la próxima. Si llegaste hasta aquí, es porque te gustó el video. ¿Qué espera? Dale me gusta y déjame aquí abajito tu comentario. También lo puedes compartir y, ¿por qué no?, suscribirte para que te llegue toda la información que nosotros generamos. Hasta la próxima.